Buenas tardes. Eh, un poco el sentido de esta presentación es hacer un poco la introducción al modelo simulador de simulación que vamos a presentar en la planilla electrónica, ¿no es cierto? Ya, sentando un poco la base metodológica del mismo, ¿ya? Cuando queremos estructurar un simulador, ¿ya? Primero tenemos que entender, ¿no es cierto?, que situaciones biológicas complejas, como por ejemplo estos terneros, ¿no es cierto?, destetados que están acá, estos novillos, ¿no es cierto?, que de alguna manera están en etapas de recría, ¿no es cierto?, otros en etapas más avanzadas, ¿no es cierto?, del proceso de engorda hasta llegar a los animales de engorda, son un proceso biológico complejo que involucra diversos genotipos, ¿ya? Diversas condiciones ambientales y manejo, todo elementos de gran complejidad, ¿no es cierto?, en un contexto biológico y productivo, ¿ya? Eso se trasunta en resultados de ganancias de peso. Por ejemplo, acá hay un seguimiento que se hizo en un ganadero que tiene ciclo completo, ¿no es cierto?, donde tenemos los rendimientos al destete, la salida de invierno, la salida de primavera, ¿no es cierto?, y la salida ya para terminación en verano, ¿no es cierto?, del verano, ¿ya? Otro ejemplo de otro ganadero donde tenemos pesos al nacimiento hasta llegar a los pesos al año, ajustados al año, ¿ya? Todos estos elementos, ¿no es cierto?, confluencian, ¿no es cierto?, registros y todos estos procesos que ya he mencionado. Nosotros lo que pretendemos a través de un simulador, ¿no es cierto?, es traspasar todos estos elementos complejos hacia lo que es, ¿no es cierto?, un algoritmo matemático, ¿ya?, que acá se pretende representar, ¿no es cierto?, a través de este diagrama del simulador, ¿ya? Todo simulador parte con el ingreso de información, ingreso de datos que dan estructura, ¿no es cierto?, al proceso, ¿ya? En el cual, ¿no es cierto?, luego siguen una serie de pasos, ¿ya?, hasta llegar, en este caso, a tres subsistemas, ¿ya? El simulador consta de un subsistema pradera, un subsistema consumo y crecimiento del animal, los cuales, ¿no es cierto?, interactúan para llegar, ¿no es cierto?, también en base a sus resultados a un subsistema económico, ¿ya? Todos estos resultados aportan, ¿no es cierto?, lo que es el resultado general de desempeño, ¿no es cierto?, de cada una de las simulaciones, lo cual después esto se convierten en salidas del sistema. Entonces tenemos ingresos, procesos que se ejecutan en el simulador y las salidas asociadas al mismo, ¿ya? Cuando hablamos de variables de ingreso, tenemos distintos tipos. En este simulador se consideraron variables de superficie, fecha de ingreso o de inicio de la simulación. Acá se provee las simulaciones basadas en fechas actualizadas. No obstante, es una manera de considerar el tiempo simplemente, ¿ya? También están los stock iniciales de animales, ¿no es cierto?, con sus pesos. Además, ¿no es cierto?, un poco la dinámica temporal de ello. Además, se define qué tipo de animal en cuanto a prototipo racial y categorías animales. Están en las definiciones de manejo productivo, ya distribución temporal, ya en el sentido de las variables de crecimiento. Además, se define el contexto eh, productivo, ¿ya?, partiendo por la zona afoclimática, que define de alguna manera la productividad, el tipo de productividad de las praderas, ¿ya? Se incluyen definiciones de eficiencia productiva, intensidad de uso, ¿no es cierto?, y definiciones y algunas ineficiencias basadas en pérdidas de animales, resultadas en mortalidades fundamentalmente, ¿ya? Estos son en sí variables de ingreso, ¿ya? Luego entra el simulador, ¿no es cierto?, a un subsistema praderas en donde se presentan distintos tipos de praderas, ya las cuales se han resumido, ¿no es cierto?, en praderas naturales, mejoradas y sembradas, ¿ya? Se considera que cada una de estas praderas, dependiendo de los niveles productivos a los cuales se asignen, ¿no es cierto?, van a generar una demanda de fertilización fundamentalmente de los componentes NPK, ¿ya?
Eh, el subsistema praderas, ¿no es cierto?, entrega producción de forraje, ¿ya? Producción de forraje que de alguna manera es la forma de interacción con el subsistema consumo y crecimiento de engorda de los animales, ¿ya? La cantidad de ecuaciones, ¿ya?, que describen el consumo de materia seca, los requerimientos de energía metabolizable y los requerimientos de proteínas son bastante diversas, ¿ya? Provienen de las ecuaciones presentadas por la NRC, ¿ya? Además de otras ecuaciones, ¿no es cierto?, obtenidas de la literatura, de distintos estudios, ¿ya? Y de alguna manera interactúan, ¿no es cierto?, para generar los requerimientos en estos tres elementos, ¿no es cierto?, al sistema, ¿ya? No las presentamos acá, pero en general, digamos, sería, digamos, para una larga evaluación, ¿ya? Pero están considerados efectos, ¿no es cierto?, de disponibilidad, que se ha asumido como una constante en este caso, pero también de la concentración energética, el tamaño del animal, etcétera. Todos esos elementos han sido incorporados, ¿ya? Eh, del subsistema de animales, ¿no es cierto?, se entregan, ¿no es cierto?, los requerimientos, ¿no es cierto?, que interactúan con la oferta pradera, ¿ya? Y de alguna manera, en base a los inputs, se establecen también los parámetros de salida con que tienen los animales, que a su vez son elementos que se integran al subsistema económico. O sea, todo lo que ha implicado, ¿no es cierto?, en términos de demanda, todos estos dos subsistemas iniciales que generan costos, ¿no es cierto?, más, ¿no es cierto?, también de alguna manera la dimensión de los ingresos a través de los productos animales, ¿ya? Por lo tanto, el subsistema económico integra un poco esos elementos, ¿ya?, de existencia animal, de compra-venta de animales en el periodo, ¿no es cierto?, más los gastos incurridos, los precios de insumos y obviamente los niveles productivos para generar, ¿no es cierto?, el proceso y el análisis económico, ¿ya? Después de la operación de estos subsistemas, ¿no es cierto?, se generan las variables de salida del simulador propiamente tal. Tenemos de alguna manera las que hemos descrito como variables de salida biológicas del subsistema praderas y consumo y crecimiento, donde está fundamentalmente se presentan a través de balances forrajeros y de nutrientes y de pesos finales por etapa. Acá aparecen dos ejemplos asociados con una manera didáctica, de alguna manera, de presentar los balances, ¿ya? Cosa que sea fácil para el usuario equilibrar, ¿no es cierto?, la relación de requerimientos con la relación, ¿no es cierto?, de aportes del sistema, aportes de la pradera. Lo mismo esto en materia seca como balance forrajero, ¿no es cierto? Y también acá se muestra, por ejemplo, el ejemplo del balance de energía, ¿ya? Eh, lo mismo sucede con variables de salida en términos económicos, las cuales se expresan a través de ingresos, costos, márgenes, precios de equilibrio, requerimientos de capital de trabajo, etcétera, que se presentan en esta planillita resumen, en esta fracción de la planilla, ¿no es cierto?, de resumen, ya para el análisis general del sistema. Hay que tener presente que durante la estructuración del simulador se han llevado a cabo procesos de verificación y de validación, ¿ya? En cuanto a la verificación, esta se hizo desarrollando, ¿no es cierto?, las distintas ecuaciones incorporadas en el modelo, tanto en lo que es la etapa praderas, en la etapa de animales, como en la etapa análisis económico, las cuales de alguna manera fueron contrastadas contra las curvas de producción de la literatura, ¿no es cierto? Y los requerimientos de los animales cada una de las ecuaciones fue contrastada, ¿no es cierto?, contra tablas de requerimientos, ¿no es cierto?, que presenta la literatura, fundamentalmente la NRC, ¿ya? Eh, lo mismo, ¿no es cierto?, con los análisis eh, propios del sistema económico, ¿ya? Eh, Concluido ese proceso de verificación y ya estructurado el simulador, ¿no es cierto?, ya se viene un proceso de lo que es la validación, ¿no es cierto?, el cual, ¿no es cierto?, se estructuró básicamente comparando datos generados, datos reales generados a partir de estudios de caso, ¿no es cierto?, provenientes de distintos sistemas,
los cuales se incluyeron en el simulador y fueron contrastados con los resultados, ¿no es cierto?, de la simulación. Entonces tenemos una comparación de resultados reales y simulados en una serie de casos. Y la validación en ese caso fue viendo, ¿no es cierto?, que la respuesta del simulador fuera concordante con la respuesta real, ¿ya? No se han realizado pruebas estadísticas específicas, ¿ya? Eh, en este proceso, la contestación fue básicamente comparativa, ¿ya? Eh, Todo modelo de simulación involucra supuestos, ¿ya? Estos supuestos son aquellos elementos que definen el ámbito de validez del mismo, ¿ya? En ese contexto, la primera área, ¿no es cierto?, que consideramos, ¿no es cierto?, como un área paramétrica en la cual responde el modelo, ¿no es cierto?, está asociada a las praderas consideradas, ¿no es cierto?, dentro de él, ¿ya? Estamos fundamentalmente pensando en sistemas, ¿no es cierto?, asociados a la zona sur de Chile, ¿ya? Por otra parte, si tomamos ya un poco más en detalle lo mismo, los requerimientos que están asociados a las definiciones de las variables de entrada y el posterior balance forrajero y nutrientes que se realicen, ¿no es cierto?, definen un poco el marco de los supuestos. Estamos hablando de los tipos de genotipos, etcétera, ¿no es cierto?, los crecimientos que se establezcan y los límites que de alguna manera el sistema establece son un poco el área que lo define. Y se asume, ¿no es cierto?, que hay una disponibilidad de forraje no limitante, ¿ya? Que los años son años normales en cuanto a pluviometría, acordes a las curvas que se presentan como base, ¿no es cierto?, del sistema de producción de pradera. Además, las disponibilidades de manejos mínimos están presentes, ¿no es cierto?, y las condiciones sanitarias controladas, son supuestos generales del sistema. Por otra parte, ¿no es cierto?, de alguna manera ya se ha dicho, las ecuaciones utilizadas en el modelo provienen de la NRC, así que también el área un poco de desempeño responde a ese tipo de parámetros de requerimiento, ¿ya? Las curvas de producción, a su vez, coincidiendo con el primer punto de estos supuestos, ¿no es cierto?, provienen de estudios locales, ¿ya? Hay un supuesto de validez y confiabilidad, ¿ya? Nosotros podemos evaluar un simulador en cuanto a su respuesta en cuanto a validez y confiabilidad, ¿ya? Em, Podemos implementar, ¿no es cierto?, o desear o diseñarlo en un concepto de que sea válido y que sea confiable, que sería esta situación que está acá abajo, ¿no es cierto?, a la derecha, asignada con la letra D, ¿no es cierto? Sin embargo, dado una serie de supuestos que se han tenido que asumir, como las disponibilidades para un funcionamiento fácil, que facilite la didáctica, ¿ya? Se incluyeron algunas cosas fijas, ¿ya?, que de alguna manera permiten facilitar la operación del proceso, ¿ya? Por tanto, se ha sacrificado un poco de confiabilidad, esa precisión, ¿no es cierto?, y el modelo lo que busca es ser válido, ¿no es cierto?, con un grado intermitente, ¿no es cierto?, entre medio, ¿no es cierto?, de confiabilidad, ¿ya? Eh, eh, la estructura del simulador y todo lo que se ha planteado, ¿no es cierto?, tiene distintas referencias bibliográficas, que acá algunas se presentan, eh, corresponden a estudios realizados en la Universidad Austral, en la Universidad Católica, en otras instancias a nivel local, de línea también, ¿no es cierto?, consorcio lechero, ya obviamente las ecuaciones de la NRC, ¿no es cierto?, para un poco los requerimientos, ¿no es cierto?, más otros autores para el caso de lo que son las praderas, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, en tema de lo que son los modelos de gestión incorporados en los análisis, ¿ya? Ese es un poquito lo que se quería presentar y ahora la idea, ¿no es cierto?, es poder comenzar a operar con la planilla. Eh, Como les dije, por favor, relax. Somos responsables de lo que está acá. Esto no es una cosa perfecta, sino que es lo mejor que se puede hacer y el objetivo es entregar al menos la información básica que alguien tiene que tener para empezar a hacer algo.
Y básicamente esto es una herramienta de planificación. ¿Se acuerdan que yo les hablaba la vez pasada que lo que es planificación? Es básicamente pensar un poquitito al futuro. Me imagino que todos tendrán su planilla abierta. Esta, no respondan todos a la vez, por favor. Sí, está abierta. Ya, impecable. Muchas gracias. Punto para usted. Ustedes aquí tienen una parte de comandos que esperemos que estén funcionando en todos los computadores, porque pudiera pasar que en computadores con sistemas diferentes o de otro tipo de procesador puede que no estén funcionando todos. Aquí son las personas que hicimos esto, y tienes una parte en que se define el sistema. El sistema se define, y ustedes lo analizamos desde el punto de vista agrícola y desde el punto de vista económico, en un año. Un año es la métrica para el periodo. Vale decirse que ustedes ponen acá, 1 de mayo del 2020, va a tomarlo desde mayo a abril. Entonces, todo lo que ocurra acá, de aquí para abajo, va a ser en el periodo mayo-abril. Lo bueno que tiene eso es que ustedes pueden hacerlo empezando en diciembre, pueden hacerlo empezando en julio, pueden hacerlo empezando cuando ustedes quieran. Y eso, una de las cosas es que muchas veces el periodo de planificación para un predio o para una situación específica no necesariamente es igual para todos los casos, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren, van metiendo conmigo en la medida en que yo vaya ingresando los datos. Acuérdense que yo voy a ingresar una cosa que acabo de inventar hace 5 minutos, que seguramente algunos me dirán, no, pero eso está mal o está bien. Piensen que solamente para efectos de aprendamos a cómo funciona esto. Cuando tenemos acá esta parte de definición del sistema, me habla del periodo, que ustedes lo definen, y el periodo es re importante, porque acuérdense que vamos a trabajar con curvas de pastura. Entonces, empezar en julio es totalmente diferente que empezar en octubre o en noviembre, donde tenemos una exuberancia de producción de materia seca. ¿Ok? Después, aquí definimos la superficie de praderas. La superficie de pradera, estos son para sistemas de recría engorda bovina de pastoreo. En consecuencia, aquí no me importa la superficie física del campo, sino que me interesa lo que yo voy a utilizar para el área de pastoreo. Puede ser solamente una parte del campo, puede ser todo el campo, en fin. Después, acá tengo las zonas agroecológicas, y básicamente tenemos 3 zonas agroecológicas: precordillera andina, llano central y precordillera la costa. Y esas tienen condiciones agroecológicas diferentes. Después, los tipos de pradera, que Juan Pablo ya se lo explicitó. Praderas naturales, natural mejorada, sembrada, de 10, 12 y 14 toneladas. Y la topografía, plano, ondulada y abrupta, porque considera algunas variables de costo de cosecha. Vale decir, en condiciones abruptas hay un costo de cosecha que es diferente a cuando uno está pastoreando en pastura con topografía plana. En el lado de plan de conservación y existencia de forraje, aquí estos son esos puntitos rojos, como siempre en Excel. Ustedes tienen una ayuda de qué es lo que tienen que poner, y en esto ustedes tienen que colocar las hectáreas, y aquí estamos considerando hectáreas tanto para conservación de ensilaje o para heno. En los sistemas de carne se dan las dos cosas, y en algunos casos ustedes pueden ocupar uno u otro. Y aquí esto ha sido bastante controversial, porque aquí nos referimos a colosadas cuando es ensilaje o fardos cuando es heno. Ustedes tienen que poner lo que ustedes van a conservar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que colosadas, en el caso de la gente que haga conservación de pasto para ensilaje, pudiera dar sentido para algunos, pero también se podría utilizar como bolos. Vale decir, ustedes ponen ahí, en vez de las colosadas, serían bolos. Pero no fue considerado así previamente, sino que los productores siempre nos pedían de colosadas. Pero, en fin, es un tema a conversar. Y aquí ustedes definen, si es que ustedes están usando colosadas, ustedes definen aquí el peso de cada colosada, ¿ya? Tal como ofrecido. Y en el caso de los fardos, cuántas hectáreas van a rezagar, cuántos fardos van a cosechar y el peso de cada uno de los fardos. Eso nos va a dar información para la extracción. Y esa extracción después va a ser repuesta por los niveles automáticos de NPK que vuelvan a la pradera a la condición original.
Vale decir, la idea es reponerle el fósforo y el potasio en los niveles que sean necesarios. Y como estamos colocando urea, también va a calcular la cal para tamponar y no producir un cambio de pH. ¿Cuáles son las críticas respecto a esto? Es que muchas veces la gente que tiene más formación te dice, bueno, ¿por qué no le pongo yo el nivel de que yo quiera? Sí, la verdad es que inicialmente con Juan Pablo lo pensamos muchas veces, pero eso significa muchas aperturas, muchas cosas, y nos dimos cuenta que no toda la gente entiende todo eso. ¿Ok? Después, una vez que uno ingresa acá la parte de conservación de ensilaje lleno, ustedes van a tener, calcula la cantidad de forraje que se conservó. Acuérdense que la conservación de ensilaje usualmente ocurre en primavera, ¿no es cierto? Y la de heno ocurre más bien a fines de primavera, principios de verano, ¿ok? Y eso determina de que no siempre estoy disponible, vale decir, si es que yo estoy empezando en un sistema en noviembre, cuando se coseche ensilaje lleno, este va a estar disponible casi en cuanto se coseche. En cambio, si estoy empezando en julio, va a ser más bien al fin del periodo que yo voy a tener disponible y yo voy a tener que definirle al sistema previamente cuáles son qué tipo de forraje tengo preexistente, ya sea de ensilaje o de heno, ¿ok? Y ustedes cuando tengan dudas, además de ver el formulario, el manual, digamos, ustedes pueden acercarse aquí y, por supuesto, en este momento no me está resultando, pero en el fondo está indicándole qué es lo que debe colocar en esa celda. En la parte de fertilizantes, yo le expliqué que era para reponer, no es que uno le diga, mira, voy a colocarle más nitrógeno y voy a aumentar la producción de la pradera, no es esa la lógica que tiene, sino que la lógica que tiene es una cierta cantidad para proponer la extracción. La extracción se refiere más que nada a fosfato, a fósforo y potasio. Y ustedes lo que tienen que hacer es ingresar el costo de la urea de ustedes, del superfosfato que ustedes compran, del muriato que ustedes compran, de la cal que ustedes compran. ¿Por qué no pusimos roca fosfórica? Porque aquí estamos analizando un año y es muy poco disponible el fósforo en la roca fosfórica, que normalmente tiene una liberación lenta y en el tiempo va entregando el fósforo que se necesita. Y esto es mucho más, es lo más tradicional. Después nosotros podemos definir aquí 5 lotes diferentes, que dentro del periodo del año empiecen, usted puede comprarlos en ese periodo o ser preexistentes en ese periodo. ¿Ok? O sea, usted está analizando un año y usted dice, sí, pero yo tengo un lote ya de 200 animales que preexisten, bueno, van a estar ahí, pero el ejemplo que vamos a ver hoy día es un lote que se compra dentro del año y se vende dentro del año. ¿Ok? Ahora, si después en algún momento, porque la Corporación de la Carne estaba solicitando si pudiéramos hacer una sesión posterior con algún ejemplo diferente que ha aportado por usted, estamos abiertos a eso. Y si se ven otras situaciones y no opera bien, lo que tenemos que hacer es justamente ajustarlo. En el fondo, ustedes los vemos como colaboradores y no los vemos como, eh, eh, como un mero depositario de la información que está acá. El forraje externo que se puede, además de lo que uno cosecha, se puede comprar, y lo que se puede comprar son básicamente heno y concentrado. Habíamos pensado también en la compra de ensilaje, porque hoy en día existe algo así con bolo, pero lo dejamos mejor heno y concentrado, que es más propio de los sistemas de carne. Ahora, en cada uno de los lotes, cuando ustedes lo compren, o sea, cuando ustedes trabajen con esto, ustedes tienen que indicar el genotipo. Si ustedes se dan cuenta, los genotipos son bastante amplios. Y el tipo de animal, que en este caso es novillo, vaquilla, torito, las cabezas, los kilos de ingreso, cuánto les costó y el mes en que ingresa. Yo puedo definir acá arriba en mayo, pero yo quiero que el animal ingrese en junio y yo lo defino acá y entonces en junio va a empezar a existir ese animal. Y aquí lo que hay que hacer es ir indicando las ganancias de peso que yo estimo que voy a obtener con esos animales. El sistema no es un sistema experto que te diga cuánto vas a obtener. No es un sistema que te diga, en función de esto, usted puede solamente obtener esto. No, lo que él hace, acuérdense que ya lo explicó Juan Pablo,
hace un balance de materia seca, de energía en base a estos gráficos, o sea, uno lo puede ver gráficamente y también el simulador le va a ir diciendo qué es lo que es factible y qué es lo que no es factible, y lo ve en función de la materia seca, de la energía específicamente a megacalorías y proteína. Se van a dar cuenta que esto es bastante fácil de hacer y en la parte del balance les van a parecer un poco raras las curvas de crecimiento de pasto, pero créanme que eso lo sacamos de información del INEA, información de la Universidad Austral, y además en algunos casos lo adaptamos con observaciones que nos hicieron algunos profesionales, en este momento de los más destacados, para mí al menos, es Oscar Balocchi. ¿Ok? En el periodo del año, ustedes además deben colocar qué mortalidad va a existir, y en consecuencia el simulador les va a decir de todo lo que usted compró acá, en base a esa ganancia, tantos hay para vender, y usted puede liquidar ese lote en dos tandas. Vale decir, si compré 200, puedo liquidar 100 y 100. Pero si se han muerto dos, puedo liquidar 100 y 98. O 98 y 100, o cualquier combinación que ustedes quieran. Y además, debo indicarle el precio al que voy a estar vendiendo. Como es un simulador, estoy analizando situaciones hipotéticas. En consecuencia, esto sirve mucho para que uno diga, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? Vale decir, si yo compré en tanto, tuve esta ganancia y esto está pasando, ¿qué pasa si el precio se da esta cuestión? Y ustedes pueden analizar en consecuencia acá cuál es el impacto que tiene eso en la rentabilidad. ¿Ok? Da también las existencias final del lote, si que ustedes no venden todo, toma en consideración cuáles son los animales que quedan en el sistema. ¿Y por qué hace esto? Es porque el engordero muchas veces está trabajando con varios lotes a la vez y termina de un lote que estaba preexistente, compró otro lote y otro se está yendo, en fin, y hay algunos que pueden quedar. Esos que pueden quedar, si bien no constituyen parte del resultado, el resultado, acuérdense que les explicaba en la charla de la semana pasada, el resultado son los ingresos menos los costos, pero al menos tenemos que tener claridad de que en términos de activos circulantes, como parte de lo que está en el balance, existe una cierta cantidad de dinero que se va a transformar en flujo en la próxima temporada. Y en consecuencia aquí ocupa un criterio que es más bien sacado de los norteamericanos, que hacemos una especie de estado de resultado muy sencillo. Acuérdense que yo no estoy siendo muy preciso ni muy técnico en la nomenclatura económica y financiera, pero lo que me interesa es que ustedes estén incorporando aquellos elementos más importantes para la toma de decisiones. El computador, el simulador, perdón, va a calcularles a ustedes ciertos indicadores productivos. Estos son los KPIs que para nosotros son importantes, que son la producción por hectárea, que se acuerdan que yo les dije que es muy importante en sistemas pastoriles, la ganancia de peso del periodo, el consumo concentrado. Para mí este es el más importante, pero tenemos todos estos otros. Además tenemos indicadores económicos, y nos dice los kilos comprados, los kilos vendidos, el costo de producción sin reposición, con reposición. Eso, el con y sin reposición, es básicamente porque algunos me lo solicitaron así. No sé si está, no me acuerdo quién fue. Me parece que en alguna oportunidad, no sé si está Ramón Werner aquí, pero en alguna oportunidad me parece que Ramón fue el que me hizo la observación y había otras personas que pensaban igual, así que lo pusimos. Aquí calcula además el margen comercial, el margen técnico. ¿Se recuerdan esas láminas en la cual hacíamos una anatomía del negocio y la desagregábamos en dos elementos? Me da el precio de venta, el precio medio de compra, el margen unitario, el margen por hectárea. El estado de resultado, que son los ingresos y los costos, las ventas van a estar acá, la reposición, que es lo que uno tiene que comprar de animales para producir, va a aparecer aquí. Todo lo que está en la parte verde, teóricamente ustedes no van a poder meter nada, solamente van a poder ingresar datos en aquellas celdillas que estén blancas. En algunas de ellas hay, se pueden poner, ¿cómo se dice? Un menú desplegable como ese, o si no, usted puede escribir arriba, pero solamente en lo que está en blanco. Los gastos que vamos a tomar son reposición, fertilización de praderas, compra de alimentos,
conservación de forraje, personal, comisiones, que en el caso de recría engorda es importante, sanidad, y estos no están calculados por sí solos porque son súper variables, ¿ya? Otros costos directos, aquí la otra vez alguien me hizo una observación, me dijo, pero la depreciación no es un costo directo. Sí, efectivamente, no es un costo directo, pero toma como que es la depreciación de la infraestructura que tú estás utilizando para la producción, gastos generales, y en base a todo eso yo tengo un total de costos. Y el ingreso menos esos costos me da el margen. Además, se calcula la diferencia de inventario y a ese margen le suma o le resta la diferencia de inventario, como para decir, ojo, si bien el margen fue positivo o negativo, independiente de eso, yo tengo en existencia activos que son de fácil liquidez, porque el ganado es de muy fácil liquidez, y esto se convierte en dinero rápido. Adicionalmente acá, en forma de barras, se va a explicar el flujo de efectivo, el flujo de caja, con la salvedad, para los que tienen formación económica, el flujo de caja lo que es el ingreso y los egresos de dinero en el periodo en que ocurren, pero en este caso nosotros estamos asumiendo que son en el periodo en que se devengan. Devengas significa en el periodo en que se generan. Vale decir, si usted compra concentrado, supongamos que nosotros compramos concentrado acá, lo compramos en esto, perdón, aquí, compramos concentrado acá y lo estamos utilizando en agosto, se va a asumir como que es un egreso de agosto. En la vida real, usted puede comprar en agosto y lo paga 2 meses después, en fin. Con esa salvedad es que uno se construye un flujo efectivo o un símil de flujo de efectivo, y usted aquí lo ve consolidado entre ingreso y egreso, y eso es, ¿no? Y lo importante es que veamos cómo funciona. Entonces, si es que hay dudas en este momento, podría ser que me las digan, y si no hay duda de fondo, les sugiero que me vayan siguiendo y vamos todos metiendo los mismos números en la pantalla. No sé si me podrían dar un feedback. ¿Aló? ¿Aló, aló? Ya, bueno, no escucho nada, así que asumo que está todo bien. Yo definí el... ¿Aló? ¿Se escucha, profe? Sí, se escucha. Adelante, por favor. Hola, profesor Ricardo, disculpe, buenas tardes. Con respecto a su planilla está perfecto y se asume según los datos que está dado, que son datos hipotéticos con respecto a la realidad de cada uno, así que eso yo creo que no debería cuestionarse. Es un mero aproximamiento que a nosotros nos ayuda para poder tratar de llevarlo al campo de nosotros. Entonces eso está clarísimo, profesor. Ya, Sino que okay. una vez que usted ingrese los datos, nos va a ir explicando mejor para ir asimilando cada uno nuestro sistema. Entonces, creo que debería Le pongo nomás entonces, ya. Perfecto, muchas gracias. despreocuparse de ser tan efectivo. Ya, ok, Exacto. ya, gracias. Y trátame Gracias a de usted. Ricardo nomás, no de profe. Hace tiempo que ya no soy profe. Vamos a asumir que tenemos una superficie útil de 80 hectáreas en una zona, definamos una zona, una precordillera andina. Piensen que esta cuestión la estoy inventando. Y vamos a trabajar con una pradera mejorada. Cuando decimos pradera mejorada, estamos hablando de una pradera más o menos de 8 toneladas de materia seca, y asumamos una topografía media ondulada. ¿Ok? Y vamos a asumir que nosotros vamos a trabajar con el genotipo Hereford, ¿ya? Y vamos a trabajar con novillos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Van ingresando? Asumamos que compramos 90 cabezas. Sí, perfecto. Ya, impecable, gracias. Se pone en amarillo porque me empieza a decir, ojo, aquí falta información. Entonces, asumamos que nosotros vamos a comprar 90 cabezas para solamente finalizar la engorda. Son animales de 350 kilos, y el peso que vamos a poner es 1.090 pesos. Si ustedes se dan cuenta, empezó en mayo, en consecuencia me despliega acá al lado izquierdo mayo en adelante, y yo voy a ingresar en mayo. ¿Ok?
Y en este caso me pone una recomendación, que yo dejé ahí, por supuesto, de cuáles van a ser las ganancias de peso. Entonces, revisemos. Yo voy a decir que en mayo voy a estar ganando, esa es una declaración, ¿eh? Esa declaración yo después tengo que afinarla acá con lo que me ofrece la pradera en términos de materia seca, de energía y proteína, y si no, tengo que empezar a darle lo que yo mismo debo tener definido del sistema, que van a ser, en términos de voluminoso, va a ser ensilaje y heno, y en términos de voluminoso también puede ser heno comprado, más concentrado, que yo definiré el nivel de concentrado en función de lo que aparece aquí. ¿Ok? Entonces yo voy a asumir que en mayo voy a ganar 600 gramos día, en junio voy a ganar 500, en julio 300. Se fijan que yo, claramente la estrategia de este productor es que él está asumiendo, él está ubicado en la precordillera, en una unidad pequeña, él está asumiendo que él en invierno va a bajar, con lo cual claramente al lado derecho me está diciendo también de que su suplementación de esos animales no va a ser con una cantidad alta de energía y proteína, y más bien se va a basar en forraje conservado. En agosto sumamos que son 300, en septiembre yo voy a estimar que voy a tener 500, en octubre voy a tener 800. La experiencia mía es que las mayores ganancias de peso nunca las obtengo, yo las obtengo normalmente aquí en octubre, noviembre, diciembre. ¿Ok? En noviembre yo podría estar ganando 1 kilo o algo así, voy a colocarle 900. En diciembre, 1000 kilos. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi cabeza de que es un campo de precordillera, en que no madura tan rápido el pasto y seguramente es más parecido a lo que es un campo de Valle Central en noviembre. ¿Ok? En enero ya voy a estar más seco y voy a tener 700 gramos día. En febrero voy a estar con 600 y yo espero llegar hasta ahí. Si ustedes se dan cuenta, aparecieron la curva de praderas, la curva de pradera apareció tal cual es. Estas curvas siempre me han llamado la atención lo quebrados que son. Y si ustedes se dan cuenta, los requerimientos, en este caso en términos de materia seca, en algún momento subutiliza mucho la pradera, que es el periodo estival, ¿no es cierto?, primavera-verano, y en el caso de invierno y otoño, claramente yo necesito colocar una mayor cantidad de materia seca. ¿Ok? No obstante, si yo sumo el total de la pradera, veo que el aporte anual es mucho mayor que el requerimiento anual para esa carga animal. Entonces, típico de lo que pasa es que uno tiene que cambiar, cosechar aquí y tirar para acá. En términos de energía pasa algo similar y en términos de proteína pasa menos. De ahí, en consecuencia, es que acordémonos de lo que nos han dicho que los sistemas de producción chilenos, más bien de la zona sur, del hemisferio sur, o más, me estoy metiendo en camisa once varas que yo no sé bien por qué, pero yo me acuerdo que en las zonas tropicales el factor limitante es la proteína, y tengo entendido que en esta zona los factores limitantes es la energía. Después el doctor Martino o el doctor Stern nos podrá ahondar o corregir lo que yo estoy diciendo. Hasta ahí, claramente yo tengo un sistema desbalanceado, yo estoy haciendo ciertas declaraciones y ya se me empiezan a llenar con esos datos esto. Veamos lo siguiente, yo voy a rezagar 20 hectáreas. De esas 20 hectáreas, yo voy a asumir que tengo 150 fardos por hectárea y cada fardo va a pesar 30 kilos. En el fondo, yo voy a tener una cosecha de 2.700 fardos y tengo disponible 81 toneladas. De eso, yo asumo que la hechura del fardo me está costando 900 pesos. Yo sé que esto está caro para muchos de ustedes, pero es lo que se me ocurrió en ese momento, podemos cambiarlo después. Y además voy a hacer una conservación de ensilaje, solamente 10 hectáreas, en realidad podría ser más. Si ustedes se dan cuenta, ya le empiezo a quitar a la curva, al hacer conservación le empiezo a quitar, y empiezo a decirle también que estoy extrayendo de la pastura, además del
pastoreo, estoy extrayendo por la conservación. En consecuencia, empieza a calcular aquí la cantidad que necesito de superfosfato, muriato, para poder reponer lo que estoy sacando. Yo voy a asumir que son esas 10 hectáreas. Aquí me voy a, en vez de decir colosadas, yo voy a pensar en 12 bolos por hectárea y cada bolo de unos 550 kilos. Estamos hablando entre 500 y 600 kilos, cada bolo más o menos de 220 kilos de materia seca. En consecuencia, tengo casi 50 toneladas de ensilaje, más 81 toneladas de heno. El de forraje conservado, en consecuencia, tengo 90. Y el costo de la chura, a mí me sale más o menos entre 11 y 12 lucas, voy a colocarle 12.000 pesos. ¿Ok? Ahí verán ustedes si es que ustedes van a colocar aquí solamente el servicio de la corta, más el plástico y el combustible aparte, en ese caso lo ponen acá. Lo importante es que no dejen de colocar ese costo, pero tampoco es bueno que ustedes lo dupliquen. ¿Ok? Eso me está explicando qué va a pasar en el periodo de primavera-verano, que va a ser aquí. En el periodo de octubre, noviembre, diciembre, aquí va a ocurrir la cosecha. En consecuencia, yo necesito decirle, como esto es un sistema que viene funcionando, cuánto es lo que traía previamente, y aquí yo voy a decir, pero yo tengo, cuando estoy comenzando, tengo hoy día en existencia 3.000 fardos y tengo 100 unidades de bolos previas. Las 100 unidades de bolos previas pueden haber sido que usted las compró o que usted las cosechó y no las usó, da lo mismo, pero es lo que tenía. ¿Ok? Voy a asumir que la urea hoy día me está costando 280 pesos por kilo, el súper está cerca de los 300 pesos por kilo y el muriato a 315. La cal, si mal no recuerdo, está como 45, 50 pesos. Voy a asumir que necesito, perdón, aquí me dice la cantidad de forraje disponible en la conservación anual y aquí yo debo decirle el heno propio, qué precio tiene, el ensilaje propio, qué precio tiene. Yo al heno propio, como me lo está pidiendo por kilo, yo asumí que tiene 70, 75 pesos por kilo del heno y el ensilaje propio me está costando, eso me vale 24 lucas, un bolo. Eso es lo que yo pienso en el año, esto es lo que va a costar mi bolo. Entonces, hasta ahora yo voy muy feliz, pero no estoy balanceado. Entonces voy a asumir, si ustedes se dan cuenta, yo necesito en junio, julio y agosto dar materia seca. Entonces piensan que esto es un proceso iterativo. Iterativo me refiero porque es un proceso que uno lo hace, ve si que funciona o no funciona. Ustedes pueden disminuir aquí. No sé si pierden visión con eso al achicarlo mucho, ¿no? Yo creo que sí. Yo voy a asumir que voy a... Sí, un poco se pierde. Ya. Sí, no se ve muy bien. ¿Está bien ese nivel de despliegue ahí o no? Sí. Por lo Ya. menos para mí, sí, sí. Ya, impecable. Sí, ahí se ve bien. Ya, impecable. Entonces, en junio voy a asumir que voy a dar 10 bolos y además voy a dar 700 fardos. ¿Ok? Voy a dar 10 bolos acá. Fíjense que en la medida que estamos haciendo eso, empezamos a aplanar esto. ¿Ya? Voy a dar, no sé si estoy haciendo lo correcto aquí, me parece que 800, 800, 200. Ahí me pasé. ¿Por qué se me puso rojo? Es porque yo estoy gastando 3.100, pero yo tenía para poder utilizar solamente 3.000 fardos en existencia. ¿Se fijan? Entonces, claramente yo tengo que dar menos. Y eso debería estar solucionando el tema de invierno en materia seca, en tema de energía, en tema de proteína, pero claramente en fines de invierno y otoño tengo problemas de materia seca y tengo problemas de energía. Suplementar en verano con heno
no se lo va a comer ningún animal, entonces lo lógico sería que yo eventualmente, si es que no tengo forraje disponible, tendría que darle seguramente ensilaje, y voy a considerar que lo voy a dar 27, y con lo cual tengo 47, febrero, 27. Y aquí lo que pasa es lo siguiente, que yo tengo que asumir, primero, si ustedes se dan cuenta, aquí los animales no los he vendido, entonces los animales siguen. Yo tengo que asumir cuándo voy a vender esos animales. Y el mes de venta mío va a ser febrero. Entonces, cuando yo le diga que voy a vender en febrero, los que no se me han muerto, voy a asumir una mortalidad de 2 animales, con lo cual de los 90 me quedan 88. Esos 88, para efectos de esta simulación, los voy a vender en ese momento y los voy a vender a 1.200 pesos. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, esos animales desaparecieron acá, en consecuencia ya no tengo el déficit que tenía antes, porque ese se producía porque los animales seguían. No va a quedar ninguna, no tengo un segundo lote, ni tampoco tengo una existencia final. ¿Ok? En consecuencia, yo podría decir de que más o menos esto se encuentra balanceado, pero veamos cómo se ven los números. Hasta ahora los números se ven, primero yo tengo una carga bajita, a mí yo veo que me hace falta una carga, mayor carga, veo que tengo una muy baja producción, pero primero veamos los costos, pensemos que esto es un sistema, no es un sistema, yo diría, bueno para engorda, porque él está en precordillera andina y él está con praderas mejoradas, o sea, una pradera de 8.000 kilos, no es una pradera muy apropiada para la engorda. Asumamos, ¿aló? ¿Estoy escuchando un ruido ahí? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Gracias. Voy a asumir que en personal tengo 1,5 personas por 450 o 500.000 pesos y por 12. ¿Ok? Esos son 8 para los 100. En comisiones yo tengo sumamos un 2,5% por todo lo que yo compré más todo lo que yo voy a vender. Perdón, lo de abajo, todo lo que yo compré hasta aquí, más todo lo que yo voy a vender. Esa sería la fórmula. Ustedes lo pueden hacer de otra forma. En condición zoosanitaria, yo voy a asumir asumamos unos 3.000 pesos por animal en el periodo. Yo no quiero entrar ahora en tanto detalle, ¿no es cierto? Pero asumamos que se va sobre los 90 animales. Tengo 270, capaz que esto sea más. En gastos generales y otros voy a tener 200.000 pesos mensuales más 200.000 por 12. Yo estoy trabajando esto en forma muy sencilla, pero les quiero decir de que aquí ustedes, en vez de transformar esto en un software que nos sirve para hacer estudios de costo así concienzudo, la verdad es que a mí lo que me interesa es la integración de todos los elementos que están acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy viendo yo hasta ahí? Supongamos que esos fueran todos los otros costos y no hubieran otros costos más. Si ustedes se dan cuenta, y esto es real, absolutamente real, eso pasa en la vida real, ustedes se pueden dar cuenta que la cantidad de capital de trabajo que uno pone en los sistemas engorderos y de recría son enormes. Miren ustedes la cantidad. Eso es básicamente capital de trabajo. Aquí no hay nada de inversión. ¿Ok? Y lo que me está diciendo es que yo estoy con esas compras, esas ventas, con estos ajustes y estos balances, y considerando esos precios, esos elementos, estoy generando un margen. La verdad es que esto más se parece a un EBITDA de 4.700.000, lo cual significa que tengo un margen por hectárea de 60.000 pesos, bastante discreto. El ejemplo seguramente yo lo he hecho mal. Más una diferencia de inventario. Esa diferencia de inventario, ojo, uno dice, ¿y por qué tengo diferencia de inventario en instancias en que no quedaron animales?
Sí, la diferencia de inventario se produce, es porque yo dejé una cantidad importante también de forraje conservado, lo dejé disponible en el campo, y tanto el forraje conservado como los animales son considerados en el activo circulante, ¿ya? En la existencia. Y si mal no recuerdo, está ahí. Esto es lo que hace fundamentalmente el asunto. Si yo hubiera querido decir, mira, son 150 animales, ¿ok? Claramente tendría que volver a balancear todo de nuevo y hacer todo este asunto. Cosa positiva de esto, que dice, oye, y si es que yo estoy comprando, cosa que hoy día sé, estoy comprando a 1100, ¿cuál sería el precio que me soportaría a que yo quede en equilibrio? Entonces, bueno, uno puede ir modificando aquí su precio de venta y decir, a ver, 1000, y ahí como estoy, la verdad es que pierdo. ¿Se fijan? Eso es lo que hace esta herramienta, que es muy parecido a lo que uno hace cuando uno asesora una empresa y uno está tomando los factores agronómicos, los factores nutricionales, los factores zoosanitarios, los factores de mercado, más el criterio y el arte de producir carne bovina, y en función de esto usted puede llegar a tener una visión bastante sinóptica de lo que podría pasar. ¿Que se puede mejorar? Se puede mejorar muchísimo. Pero también significa no dejar en caja negra como tenemos hasta ahora, sino que básicamente trabajar en un sistema con mucha apertura de datos, y ahí la gente tiene que tener una mejor formación. Yo estoy, si mal no recuerdo, justo en el tiempo. Yo tengo las 6 de la tarde, Verónica. No sé si tienes alguien tiene alguna consulta, alguna duda, o eventualmente Juan Pablo quiere hacer algún alcance o alguna profundización mayor. Estoy atento. Muchas gracias, Ricardo. Sí, si Juan Pablo tiene alguna precisión o algún comentario para hacer, para que después pasemos a la ronda de consulta. No hay una precisión, simplemente, digamos, ahí se podría hacer un ajuste hasta cuando lograr acotar bien los balances, ¿no es cierto? Y la carga animal seguramente sería el ejemplo más acotado, pero eso es hacer todas las iteraciones para ello, ¿no? Así es, yo lo hice un poquitito subcargado, de baja producción. Pero también uno esperaría que en un sistema por ejemplo, de mejor pradera, la carga tendría que haber sido mayor, la productividad tendría que haber sido mayor. Ahora, ¿cuáles son las observaciones que nos hacemos nosotros? Habría sido súper interesante que uno pudiera mejorar la producción primaria y que uno supiera, por ejemplo, la condición de fertilidad de suelo previa. Si uno sabe que tiene 26 ppm de fósforo, no tiene problemas de saturación de aluminio, cosas así, y uno pueda colocarle en primavera cantidades dosificadas de nitrógeno, la respuesta podría ser mucho mayor que la que estamos nosotros diseñando ahí, que eso queda un poquitito estático, ¿ya? Otra cosa que nosotros también tenemos problemas es que nosotros no estamos considerando que se produce senescencia de la pradera. Va a decir, si uno no se lo come, en el periodo siguiente uno no encuentra una cantidad de una pradera fibrosa o paja, en fin, eso no está ocurriendo aquí, ¿se fijan? O sea, tiene una serie de limitaciones todavía, pero si alguno de ustedes quiere hacer algún aporte o alguna cosa, o encontró que algo no le pareció bien, quizás podríamos intercambiarlo y así vamos mejorando esta herramienta. Y también, por el otro lado, consideren de que, además de que esto no es fácil, y ha sido un proceso de algún periodo, de algunos años que se ha ido mejorando, sí nos hemos dado cuenta que para muchas personas le ha servido, desde varias dimensiones. La primera dimensión es la integración de elementos, mirar esto como un sistema. El sistema involucra varios elementos que son los que puntualizó previamente Juan Pablo. ¿Ok? Si alguna, don Paulo César Muñoz Rubillo. Ricardo, sí, a mí me parece fantástico, porque es muy necesario, y por otra parte es importante tener los datos juntos en una parte, ¿sí? En un solo sistema. Así que para mí, en mi caso particular, es fundamental poder visualizarlo en una sola planilla. Ahora, también creo que cuando usted empezó la presentación puso que estábamos en la precordillera andina. Eso también yo creo que va a afectar mucho los resultados que obtuvo
Claro, absolutamente. Entonces, poniendo un sistema más central, creo que va a mejorar un poco. Y lo otro, profesor, es, bueno, disculpe, no profesor, usted dijo que eligiera a Ricardo, profesor, porque lo he tenido en clase hace tiempo también, y viendo de ahí el tema de que nos oriente los puntos fundamentales sobre esta tabla, donde deberíamos poner un mayor énfasis sobre este tema. Gracias. Mira, gracias, Pablo. Yo voy a hacer mi opinión y te parece que también Juan Pablo dé su opinión. Mira, Perfecto. la opinión mía es que uno tiene que entender más o menos cuáles son las ganancias que uno podría esperar dado los recursos que está utilizando en este caso. ¿Ok? Lo otro es que hay que tener mucho cuidado de después de que uno hace el cálculo, mirar si es que lo que uno está haciendo tiene sentido, si tiene lógica. ¿Ok? Y tercero, que a mí lo que me encantaría que ustedes se llevaran para la casa es que ustedes tienen que generar información. Si tú te das cuenta, uno podría mejorar mucho esto si uno tuviera la información real. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que le estamos pidiendo es muy poquita información que casi todos los productores, desde los pequeñitos hasta los más grandes, tienen, que son más bien las unidades de cosecha que ellos saben, bolos o carrás o silos o metros cúbicos, y cuántos fardos, o maxi fardo, o lo que sea que tenga. Más el fertilizante, que se dan cuenta que uno aquí ni siquiera se lo mete uno, el sistema lo está metiendo, pero un supuesto que también es limitante. Eso es lo que yo creo que en el fondo es, apliquen sentido común, entiendan su sistema. Y, no, si usted, y básicamente si se van con que el precio no es lo único, yo creo que ya me quedo relativamente tranquilo. Juan Pablo. Bueno, como estrategia, cualquiera de ustedes puede ir definiendo de alguna manera la mejor. La estrategia que al menos yo uso es tratar de definir obviamente las variables iniciales, ¿no es cierto? La definición del sistema, las hectáreas, ¿no es cierto? Tratar de simular un poco el animal, después más abajo en lo que es el lote 1, ¿no es cierto? El Hereford y todo, con lo que ustedes tienen una esperanza o una meta de ganancia, porque el sistema dimensiona los requerimientos. Y a partir de ello comienzan a regular carga animal, ¿no es cierto? Aumentando o disminuyendo los animales, digamos, ¿ya? Para después pasar a lo que es el proceso de lo que es reserva de forraje, ¿no es cierto?, conservado y utilización, ¿no es cierto?, en traspaso del excedente de primavera a las épocas digamos, de déficit, ¿no es cierto?, que podría ser, ¿no es cierto?, invierno y obviamente quizás en algunos casos en el verano. Lamentablemente, como bien dijo Ricardo, las curvas son curvas que vienen, ¿no es cierto?, de la literatura y no siempre van a ser el ajuste exacto de cada campo. Por lo tanto, ahí tienen que tener un poco flexibilidad en el sentido de, bueno, si no se ajusta, bueno, voy más o menos haciendo como manejos alternativos. Por ejemplo, esto no considera riego, entonces muchas veces las curvas en verano caen, sin embargo, de campos con riego, donde obviamente se funcionan. Así que es un poquito ese sentido. Hay más elementos que hay que incorporar en el tiempo, pero la idea, como digo, es un poquito eso. Gracias. A mí lo que me gustaría dejar claro es lo siguiente también. Yo creo que un segundo paso podría ser que cada uno modele su curva en forma gráfica y que diga, esta es la curva, mi curva. Y en base a eso podría ser. El grave riesgo de eso es que lo use alguien que no conozca realmente su curva y lo use como referencia sin una data robusta, digamos, ¿ya? Pero eso sería. No sé si les Sí, quedó claro. sí, gracias Ricardo. Hay